Los invito a un espacio de nuestra Universidad del Rosario. Diálogos con el rector Alejandro Chain. Nuestro compromiso es conversar con personajes que aportan siempre al bien común. Recogeremos sus testimonios, liderazgo, experiencias y enseñanzas. Abrimos este encuentro para enriquecernos juntos con sus historias. Muy bienvenidos. Estamos en la casa del maestro Juan Gosaín en Cartagena, quien el lunes 25 de abril fue nombrado miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Juan, el periodista, el escritor, el ser humano, el hombre que se alimenta las palabras, está con nosotros aquí en Diálogos con Alejandro Chain. Muchas gracias, Juan, por este encuentro y este diálogo rosalista para jóvenes. Además, eres muy generoso de recibirnos en tu casa, frente al mar. Un sitio que es realmente el que tú disfrutas día a día. Además, en Cartagena. La bahía de Cartagena, ahí está. Así es. De hecho, estuve revisando, Juan, tú llegaste a Cartagena creo que a los 9 años. Y tienes una anécdota en que llegaste casi que en lancha. Pero hay que entender que lancha. En primer lugar, bienvenidos. Esta es su casa. Imagínense, tratándose de ustedes y de la Universidad del Rosario, el respeto que eso infunde, el cariño, bueno. Pasó lo siguiente. Cuando yo tenía 9 años, ya había terminado las posibilidades de escuela en San Bernardo del Viento. No había más. No había escuela de bachillerato, por ejemplo. En la escuela del profesor Canaval, un hombre que por la mañana era maestro y por la tarde era agricultor. El profesor Canaval terminó el tercero de primaria, que era lo máximo que había, el cuarto de primaria. Entonces mis padres resolvieron, como un montón de padres de todo el Caribe, del Caribe colombiano y exterior incluso, mandarme a estudiar al Colegio de la Esperanza en Cartagena, donde había un internado. Yo no tenía dónde quedarme aquí. Tenía familia, no tenía conocidos. Me mandó al internado. Duré 9 años interno. Y no había carretera de aquí para allá en aquella época. Estoy hablando del año 59, 58, 59. Había unas goletas de madera muy pobres, ruinosas, que eran las que hacían el comercio y el transporte de pasajeros hasta Cartagena. San Bernardo del Viento, Cartagena. ¿Sabe por qué? Porque San Bernardo del Viento queda en el sitio prodigioso donde el río Sinú desemboca en el mar Caribe. La Boca de Tinajones se llama. Entonces salíamos en la lanchita por el río, por los 8 kilómetros de río, antes de llegar al mar, y ahí caíamos al mar en Cartagena. O al revés, cuando íbamos. Eran unas goletas de madera, no tenían camarotes. El viaje duraba, entre comillas, 3 días casi. Porque tú decías que se varaban. Casi nunca podíamos terminar. Se varaban en todos lados. O los motores muy viejos ya. Había que dormir arriba en las tablas, al aire libre, a la luz de la luna. Por fortuna era el Caribe, pues, y eso era. Y así era el regreso. Me acuerdo mucho de que una cosa increíble. Salíamos de vacaciones y se varaba la lancha. Caramba. Cuando llegaba el repuesto para desvararla, ya habían pasado las vacaciones, daban la vuelta y otra vez. Se perdían las vacaciones, se perdían. Juan, ahora que hablas del internado, que era el Colegio Esperanza, ahí tú mencionas en diferentes entrevistas que ahí es cuando descubres tu vocación. De hecho, mencionas que quieres ser escritor casi que en la biblioteca del colegio. No, en la biblioteca. Exacto. Entonces lo descubres en la biblioteca, y creo que el primer cuento es a los 10 años. Doctor Chain, usted sabe más de mí que yo. Es así, exactamente, así es. Mire, había un profesor de español y literatura que también enseñaba francés. Un hombre prodigioso. ¿Cómo sería de prodigioso que sus padres lo mandaron? Era de Arjona, ese pueblo de aquí de Bolívar, cerca de Cartagena,
Sus padres lo mandaron a España a estudiar medicina. Y volvió de España convertido no en médico, sino en torero. Terminó convertido en Colombia en comentarista taurino. Escribía en el diario El Siglo desde Cartagena, las corridas de toros y todo eso. El profesor José Manuel Guerrero, a quien llamaban el Papa Guerrero, porque él mismo decía el primer día de clase de cada año: jóvenes, todo lo que yo diga, anótenlo, porque eso no lo van a encontrar en ninguna parte. Yo soy infalible. Como el infalible es el Papa, pues él se quedó el Papa Guerrero y así lo conoce toda la ciudad. Como yo vivía castigado por travieso en el internado, no me daban salida. Cada vez que íbamos a salir los sábados, lista de castigados, el primero de todos, Gozaín. Bueno, ahí sentado todo el día. Un día él me vio en un castigo de eso y me dijo: tú es que no tienes nada que... No, profesor, no tengo. Ven acá, me cogió de la mano y me llevó a la biblioteca. Ese fue el día mío del jubileo. Me dijo: no te voy a poner a leer cuentos infantiles y cosas de esas. Yo tenía 9 años, acababa de llegar. Me dijo: toma y léete esto para empezar. Don Quijote de la Mancha. Y ahí me fui amañando y me leí todos los libros. Y entonces escribí un cuento, como usted bien dice, mi primer cuento a los 10 años. Se llamaba El Ancón. Ancón en el español antiguo, ya yo a esa edad sabía esas cosas. Pues de tanto ir a la biblioteca me leía el diccionario como quien lee un libro, página por página. Ancón, cuando encontré la palabra Ancón en el diccionario, me decidí a escribir el cuento, porque Ancón es el nombre antiguo que se le daba en la conquista de América a una piedra grande en la orilla del mar, de esos peñascos que hay por aquí, punta de piedras, como le dicen. Y en San Bernardo del Viento había uno que tenía una leyenda misteriosa, que ahí era donde los piratas españoles, los piratas ingleses, escondían los tesoros que les robaban a los españoles aquí, que ahí estaban escondidos esos tesoros. Y decían que hubo gente que se metió en el hueco de la piedra y encontró el tesoro, monedas de oro, y las cogieron en las cajas. Y cuando iban a salir se cerraba la piedra. Para poder salir tenías que soltar la caja. Ponías la caja en el suelo, la piedra se volvía. Es decir, nadie se pudo llevar las monedas. Ese fue el cuento que escribí, se llamaba El Ancón. Esa es la historia de eso, y ahí fue mi vocación de escritor. Yo no tuve vocación de periodista. Lo que pasó fue que el trabajo que me ofrecieron fue de periodista. Y entonces lo acepté. Juan, pero hay una parte que seguramente los jóvenes que nos están viendo en este momento no conocen, y es que descubres tu vocación, pero además necesitabas unos recursos económicos para poder vivir. Te vinculas a un negocio de arroz, que si no estoy mal era de tu familia o de alguien muy cercano. Y en ese momento empiezas a llevar libros de contabilidad y terminas como contador público. Bueno, mi madre en Barranquilla, sus últimos años los vivió en Barranquilla. Allá vivíamos, yo me fui a Bogotá, es decir, volví después a Bogotá. Ella se quedó en Barranquilla, allá murió, ya mi padre había muerto en San Bernardo del Viento. Mi madre tenía un cuento famoso, ella era así, como en el cuento de mi infancia de: si Dios quisiera que uno volara, le habría puesto alas, yo no viajo en avión, decía. Bueno, en Barranquilla vecino le preguntó una vez: doña Berta, ¿es verdad que su hijo Juan es contador de contabilidad? Y ella dijo: bueno, sí, mire, es verdad. Él estudió para contador, pero terminó de contador de cuentos. Sí, porque cuando terminé bachillerato aquí en Cartagena, era el año 67, si no estoy mal. Yo quería estudiar Derecho y tenía escogida, por referencias, una universidad mitológica en el Derecho, el Externado, en Bogotá. Dije: me voy a estudiar allá. Mis padres no pudieron pagarme los estudios. Entonces me tocaba volver para San Bernardo del Viento a ver qué hacía. Cuando un primo mío, llamado Antonio Gozaín, que también vivía en San Bernardo del Viento con su papá, Moisés Gozaín, hermano de mi padre, él estaba más o menos próspero, tenía un molino de arroz, donde compraba arroz
lo procesaba y lo mandaba a Cartagena, a Barranquilla, a Montería, todo. Me dijo, mira, no me dijo a mí, le dijo a mi padre, yo necesito un contabilista, eso se me ha crecido mucho. ¿Por qué Juan no estudia un curso de contabilidad en Cartagena? Y por eso yo he dicho toda la vida, contador público no soy, eso es pretencioso. Yo soy un auxiliar de contabilidad. Estudié 6 meses para llevar libros. Debe haber saldo, el libro de balance. 6 meses fui a San Bernardo del Viento y empecé a trabajar con él. Allí estuve del 67 o comienzos del 68 hasta el 69, desde el 65 fue que estudié la contabilidad. Terminé bachillerato, estudié contabilidad. Estuve 3 años con él en San Bernardo del Viento hasta que me fui a Bogotá. Es muy interesante porque cuando uno mira tus entrevistas están, por supuesto, llenas de historias y de anécdotas. Hay una que me llamó muchísimo la atención y es el día en que conoces a nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Lo conoces en una película y hay una anécdota muy especial porque en la película se habla de San Bernardo del Viento. ¿Quién me puede hacer un favor de los muchachos tan queridos? Hágame el favor, porque es para poder responderle al doctor Chain. Ah, mire, aquí está Teresa, deme esa fotografía. ¿Sí? Mire lo que le tengo aquí. ¿Esta foto de cuándo es? Hace unos 13 años, recién venido yo a vivir a Bogotá, vino García Márquez de visita a Cartagena, ya estaba en sus últimos años, y nos encontramos ahí, esa noche, en la casa de un amigo que le daba una comida a él. ¿Sabe quién era el amigo? ¿Quién? Salvo Basile, el actor y director de cine italiano que vino a Cartagena con Marlon Brando a hacer Quemada y se quedó. Se casó aquí y todo. Le brindó una comida a Gabo y me invitó, y cuando yo llegué, había una señora con una guitarra, ahí está la del pelo rubio. Y cuando Gabo me vio entrar, hizo así y empezó. Recuerdo que Jaime Molina, y yo le contesté desde allá, cuando estaba borracho ponía. Así era como nos saludábamos siempre que nos encontrábamos después de haber ocurrido aquel episodio en el Festival Vallenato. Eso es lo que estamos haciendo ahí, cantando Jaime Molina en esa foto. En esos días en que yo estudiaba en el Colegio de la Esperanza, apareció en un periódico que había en Cartagena, un diario que ya no existe, que era el Diario de la Costa. Una noticia que decía, creado el Festival de Cine de Cartagena de Indias. Don Víctor Nieto, el gran emprendedor, empresario cartagenero que creaba emisoras, que creaba teatros, se inventó el Festival de Cine. Y la noticia decía, una de las películas que vendrá al primer festival es Tiempo de Morir, cuyo libreto es del escritor colombiano Gabriel García Márquez, residente en México actualmente. Yo vi el periódico en el internado y dije, yo quiero ir a ver esa película. ¿Por qué? Porque yo acababa de leer. El coronel no tiene quien lo escriba. Y me fascinó. Yo dije, yo tengo que conocer a este señor, ver la película, alguna cosa. Cerca del colegio, ahí en la muralla de Cartagena, estaba el Circo Teatro, que hoy es el centro comercial La Cerrezuela. Así es. Ese era el nombre que tenía en la época de la colonia, La Cerrezuela, porque era una sierra chiquita. Allí era donde los españoles crearon la primera plaza de toros. Cuando se fueron los españoles, la convirtieron en teatro, en cine. Un cine que no tenía techo y con la claridad del día aquí no se veía nada ahí. Y me fui para allá, me volé del internado, me escapé. Me fui a ver la película. Entré y me senté ahí. Empezó la película. Es la historia de Juan Sayago, un señor que estuvo en su pueblo un duelo con otro hombre y lo mató a tiros. Y se lo llevaron preso. En ese momento la película cuenta su regreso. Él regresa al pueblo, está hablando con la novia que había tenido siempre y le dijo, quedaste en escribirme y nunca me escribiste. Y ella le dijo, sí te escribí. Te escribí a la cárcel de San Miguel el Alto. Eso es un pueblo mexicano.
Pero me devolvieron la carta diciendo que te habían trasladado para la cárcel de San Bernardo del Viento. Yo casi me caigo en la silla. Hombre, mi pueblo ahí, esto qué cosa tan bella. Quedé impresionado. Cuando se acaba la película, voy saliendo. Yo tendría 15 años, por ahí. 14, 15 años. Voy saliendo y están unos de los que vinieron de México, actores, directores, productores, conversando en la puerta. Había un señor que tenía que ser colombiano del Caribe, costeño, como nos dicen, porque estaba recostado a la pared con las piernas y con el zapato contra la pared, que es como se para la gente en las plazas de aquí del Caribe. Ajá, así, hacen así, ponen este pie sobre la pared. Y alguien dijo, de los que iban delante mío, dijo, el que está con el zapato en la pared es Gabriel García Márquez. ¿Y cómo? Le dijo a otro que está. Ay, voy a preguntarle. Y me arrimé y dije, perdonen que los interrumpa. Señor García Márquez, yo soy de San Bernardo del Viento y me gustaría saber por qué menciona usted mi pueblo en su película. Qué bello eso. Me dijo, hombre, varias razones. La más importante es que siempre me ha parecido un nombre tan bello que había que usarlo en literatura, en cine, hay que usarlo. Pero además tuve un compañero en la Universidad de Cartagena, donde García Márquez hizo un año de Derecho. Cuando vino de Bogotá, él estudiaba Derecho en Bogotá, en la Nacional, pero con la muerte de Gaitán, el 9 de abril, cerraron la universidad, clausuraron eso y se vino para acá y el papá le consiguió cupo en la Universidad de Cartagena, estudió en Derecho, un año de Derecho y no quiso estudiar más. Bueno, entonces me dijo, cuando yo estudié aquí en la Universidad de Cartagena, tuve un compañero que era de San Bernardo del Viento. Dije, ¿quién era? Me dijo, le decíamos el monito Lepesquer, que estudió medicina. Le dije, se llama Luciano Lepesquer Emery, hijo de francés con inglesa en San Bernardo del Viento. Dijo, sí señor, ese es. ¿Por qué sabes tanto? Dije, porque es primo mío. Está casado con mi prima Elena Cosay. Mires, Macondo es Macondo, la magia es la magia. Él conoce a un tipo, el tipo termina siendo primo mío. El día adelante me dijo que ese era García Márquez. Albert Einstein decía una cosa muy bella. Ese era el cerebro más brillante del siglo XX, además. Dijo, no hay coincidencias en la vida. En el universo no existen las coincidencias. Lo que existe es la armonía del universo, las cosas se armonizan. Y ese es un ejemplo. Todo salió así. Dije, bueno, muchas gracias, muy amable, ya entendí por qué está aquí en su película. Pasaron 40 años, nos hicimos amigazos, ya yo periodista. Un día nos fuimos escondidos de nuestras esposas aquí en Cartagena, hace, diga usted, 15 años, 20 años, a comer pescado en el centro de Cartagena, a almorzar, escondidos. Porque nos hubieran dicho, uy, qué cosa tan desagradable, sucio, más sabroso que ese es. Estando allá en la mesa, sentados los dos, dije, oye, Gabo, si yo siempre te he querido hacer una pregunta. Ajá. ¿Por qué está San Bernardo del Viento en el libreto que tú escribiste para Tiempo de Morir? Y me dijo, ¿vas a seguir fregando con eso? Me hiciste esa pregunta hace 40 años en la puerta del Circo Teatro. Le dije, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo, o sea, bobo. Ahí en la puerta del Circo Teatro nació nuestra amistad, que para mí no es no solo un honor, sino además en el sentido entrañable del espíritu, es un regalo de Dios. Eso era un ser humano prodigioso. Juan, las personas que te conocen mencionan que tú eres un gran amigo. Y de hecho, siempre has mencionado los grandes amigos que has logrado cosechar durante toda tu vida, como es el caso de Guillermo Cano, de Yamid Amad. De 1 millón más. Yo no me atrevería a mencionar a ninguno porque se corre siempre el riesgo de cometer la injusticia de dejar a alguien por fuera, o a muchos por fuera. Mi ejemplo, el espejo en que he tratado de mirarme a lo largo de 50 años que llevo en el periodismo, se llama Guillermo Cano, que era el director del Espectador.
A estos muchachos hay que recordárselo porque ellos son muy jóvenes. Primero porque fue él quien me escribió a San Bernardo del Viento cuando yo estaba haciendo las cuentas en los libros de... Y tú le dijiste que no, al principio. Pero y le echó el cuento. Pero y le echó el cuento que es... Apareció en San Bernardo del Viento un día un señor y preguntó, ¿quién es aquí Juan Gosaín? Dijeron, el señor Juan que tiene su tienda en la esquina, el señor que está ahí, el calvo. Mi padre tenía, yo tengo el mismo nombre que tenía mi padre. Entonces lo mandaron allá y el señor llegó y le dijo, ¿el señor Juan Gosaín? Sí, señor, a la orden. Lo felicito, las crónicas que ha mandado. ¿Yo? ¿Qué está hablando usted? Mi papá era libanés, vino del Líbano. Y es que mire, aquí, yo lo tengo aquí dice Juan Gosaín Abdallah. Ah, mi hijo. Yo soy Juan Gosaín Lahut. Necesito hablar con él de urgencia. ¿Quién es usted? Yo me llamo Nicolás Chadit. Otra vez la Armonía Universal. También árabe, también libanés, Chadit. Y soy el agente del Espectador en Sincelejo. Vengo con un encargo de don Guillermo Cano, que me ha pedido hablar personalmente con Juan Gosaín Abdallah. Mi papá le dijo, espérese. Me mandaron a buscar a la Rosera donde yo estaba trabajando y vine. ¿Qué pasó? Mire, Guillermo Cano me escribió este mensaje por los teletipos que había en aquella época, ¿se acuerda? Que eran los que se... Vete a San Bernardo del Viento, pregunta quién es Juan Gosaín, averígüete ese tipo qué hace, es joven, es viejo, está casado, está solo, está trabajando. Llévale un pasaje de avión y dile que se venga para Bogotá, que yo lo mando a contratar para El Espectador. Porque yo les había mandado unas 2 o 3 crónicas desde San Bernardo del Viento de hechos que ocurrían allá insólitos. Y Guillermo quedó encantado y me mandó a buscar. Y yo le dije, mire, no, yo no tengo ni ganas de nada, yo quiero quedarme aquí en mi pueblo, aquí tengo mi novia, aquí tengo mis cosas. Me dijo, pues a mí me pidieron entregarle este pasaje, le dije, van a perder esa plata. Me dijo, no se pierde los pasajes, esa es una cuenta que El Espectador tiene con Avianca. Y los pasajes que nos cobran son los que se usan. Entonces no se preocupe, toma y cuando se decida, si se decide. Ah, bueno, y lo tiré ahí. Y entonces empezó una de las cosas más bellas que ha sucedido en mi vida. Siempre ha sucedido. La ayuda de las mujeres. Mi madre y 3 hermanas que tengo, todo el día acosando. Vete para El Espectador, vete, eso es un destino tuyo, ese es tu... No, ¿qué? Un día mi madre, otra vez la filósofa hogareña, me agarró a solas y me dijo, mira, vete y te quedas un mes. Después decides, pero si te va mal o no te bañas, vas por un mes, conoces Bogotá, ves otra cosa, disfrutas y te vuelves para acá a hacer lo que estás haciendo. Y oiga, ¿verdad que sí? No. Cogí mi pasaje, me vine para Cartagena, me monté en el avión Cartagena-Bogotá y aquí estoy todavía en el mes que me dispuse a estar en el periodismo. Guillermo Cano fue mi director. No solo mi director, fue mi ejemplo. Yo tuve la inmensa fortuna, la vida ha sido muy generosa conmigo. Me tocaron las 2 maravillas del periodismo de aquel momento para un muchacho, sobre todo, que necesitaba aprender. El maestro ético, que era Guillermo, maestro de la moral periodística, y el maestro del periodismo ya como oficio, sentado escribiéndolo. El mono José Salgar, nada menos. El mejor jefe de redacción que ha habido en el mundo. No en Colombia ni en América. Mire, prodigioso. Ay, mi madre, cuando salía el mono Salgar con ese lapicito rojo en la mano, chiquitico, así un mochito de lápices. Ahí viene el mono a corregir originales y acababa con todo. Quite eso. Oiga. Y Guillermo, bueno, ¿cómo sería de ético y de moral Guillermo Cano? ¿Cómo sería que lo volvió mártir? La moral, los principios lo volvieron mártir. El narcotráfico lo amenazó porque estaban publicando todas las verdades en El Espectador y él prefirió que lo mataran. Es decir, es el mártir del periodismo colombiano. Yo creo que eso es San Guillermo Cano, mártir del periodismo. Ese es el santo patrono de los periodismos colombianos, de los periodistas.
Y ese fue mi primer director. Imagínense lo que uno aprende a los 20 años de un hombre como ese y de un maestro como Salgar. Salgar me decía, léeme lo que estás escribiendo. Y el bendito lápiz ese que metía tanto miedo, así está. Y uno lo iba leyendo y entonces él decía, bueno, de todo eso, ¿qué es lo más brillante que se te ha ocurrido? Y uno se ponía orgulloso. Decía, este párrafo, coge y borra eso. Pon una cosa más sencilla, deja de estar creyendo que esto es una novela. Que esto... Por Dios, mire, no duré sino año y medio en El Espectador. Pero ahí fue donde aprendí lo esencial, los principios. Los principios del oficio. Juan, ahora que hablamos del Perdóneme la extensión de la respuesta, pero esos dos hombres se merecen todo el tiempo que sea necesario. Juan, ahora que hablamos del periodismo, que es bastante complejo, tú siempre lo has mencionado, cómo los periodistas hoy en día requieren de un gran talento, pero por supuesto de una disciplina. ¿Cuáles son los consejos que tú le darías a los periodistas que en este momento están en proceso de formación? Para empezar, doctor Chaney, yo no doy consejos. Nunca. ¿Sabe por qué? Los españoles se inventaron un siglo de oro de la literatura española, el siglo XV. Siglo de oro lleno de un montón de frailes que en lugar de salvar almas se ponían a escribir malos versos. El oficio de ellos no era ese, era salvar almas. Pero hubo dos. No frailes, sino escritores de la época, que son los que yo amo. Miguel de Cervantes Saavedra y don Francisco de Quevedo, que eso era un prodigio para burlarse, para hacer bromas, para la inteligencia. Oiga lo que dijo Quevedo un día. Lo encontré en alguna parte y lo volví escudo de mi vida. Don Francisco de Quevedo dijo, se volvió proverbio español, nunca des consejos, porque la gente se dedica a dar buenos consejos cuando ya está muy vieja para dar malos ejemplos. Entonces yo lo que doy son sugerencias, recomendaciones. ¿Qué le digo a los muchachos? Primero, lo que usted acaba de mencionar, que lo he dicho tantas veces como una consigna de mi vida. Primero, colegas, hermanos, muchachos, apréndanse esto. El talento sin disciplina es un desperdicio. He conocido tanta gente talentosa que se desperdició porque no tenía disciplina para el trabajo. Parece una burla cruel de la naturaleza, ¿verdad? Darle talento a alguien al que no le da disciplina, como para burlarse de él después y decirle, ja, 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 te di talento, pero no te di disciplina para burlarme de ti, que no llegaras a ninguna parte. El talento sin disciplina es un desperdicio. Segunda recomendación. Muchachos, la verdad por encima de todo. He propuesto incluso en congresos, seminarios, eventos, pasado mañana que viernes tengo uno, donde voy a hablar de lo mismo, que las salas de redacción de toda Colombia, periódicos, televisión, revistas, radio, todo, tengan el mismo letrero repetido en todas las salas de redacción con letras de oro de este porte, que diga la verdad por encima de todo. Eso de la verdad por encima de todo me lleva a recordarles a los jóvenes periodistas, a los que están empezando, a los que se están formando en las universidades, que ahora les dan un valiosísimo aprendizaje académico además. Muchachos, no olviden lo siguiente. Lo único que no ha cambiado en el periodismo, desde el día en que apareció en Inglaterra el primer periódico de la historia, lo único que no ha cambiado ni cambiará jamás, porque los computadores son un aparato, una ayuda mecánica para trabajar, pero no son el periodismo. El periodismo son los principios éticos, eso sí no cambia nunca. La verdad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia. Y quinto, lo demás viene por añadidura. Los invito a un espacio de nuestra Universidad del Rosario. Diálogos con el rector Alejandro Chain.
Nuestro compromiso es conversar con personajes que aportan siempre al bien común. Recogeremos sus testimonios, liderazgo, experiencias y enseñanzas. Abrimos este encuentro para enriquecernos juntos con sus historias. Muy bienvenidos.